Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Amén, amén. Dáselo más fuerte, por favor. Quiero pedirte que le demos ese aplauso a la persona más importante en este lugar. ¿Que es quién? El glorioso, maravilloso, precioso amigo mío y amigo tuyo, que es el Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Acompáñame por favor a orar para que el Señor sea el que esté hablando a través de este vaso. Dirige por favor tus manos hacia acá. Yo creo en el poder que tiene la iglesia unida y en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias en esta mañana, porque sin duda alguna tu misericordia es nueva y hoy no ha sido la excepción. Tú estás trayendo bendición, estás trayendo un tiempo nuevo a nuestro corazón, alma, mente y vida, Señor. Hoy te pido que esta palabra esté fluyendo de mi boca con gracia, autoridad y poder, y que tu presencia hermosa nos lleve a tener un nuevo comienzo en ti, a poder caminar contigo y entender que contigo tenemos todo. Espíritu Santo, te damos gracias en el nombre de Jesús. Muévete en este lugar y dale un aplauso nuevamente al Señor, porque Él es el que se lo merece. Amén. Y bien, estamos todavía en enero, el primer mes del año. Sabemos que es el principio y que nosotros por lo regular, al menos más los que estamos un poco pollobollos, hacemos por ahí planes de hábitos alimenticios, ¿verdad? Hábitos que tienen que ver con, pues a lo mejor tengo que comer menos, debo dejar de ver de ver tanta televisión, cosas así. Y hábitos que tienen que ver de alguna manera con nosotros, tienen que ver con algo que tiene que ver con lo secular. Pero nosotros venimos hemos pasado un año muy tremendo. Todo el mundo sabemos esto, que es un año muy cruento, muy cruel, muy duro, de pandemia, de crisis, de situaciones difíciles, y de alguna manera nosotros tenemos que renovarnos y entender que estamos en el inicio de un año que quizá puede ser un año difícil, pero que nuestros hábitos tienen que ser hábitos diferentes, hábitos que tengan que ver ¿con qué? Hábitos que tengan que ver con lo espiritual. Porque si tú y yo, como gente de Dios, como seguidores de Cristo, no vivimos de una manera sobrenatural, vamos a sufrir mucho en este tiempo. Porque realmente las cosas no están tan fáciles, pero nosotros tenemos victoria asegurada. ¿Cuántos lo creen? Teniendo al Señor, nosotros lo podemos hacer. Entonces es importante que tú y yo entendamos lo que es el nuevo comienzo. Y la palabra del día de hoy así se llama: un nuevo comienzo. Jesús le dijo a un principal de la sinagoga llamado Nicodemo, le dijo: ¿qué es lo que tengo que hacer? Y él le dijo: tienes que nacer de nuevo, tienes que volver a empezar. Eso está en Juan 3, ustedes lo pueden leer. Pero dice: tienes que volver a empezar. Y es importante porque a él le dice que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y el que no empieza de nuevo con Cristo, el que no se acerca, realmente no va a poder caminar en esta tierra constatando que el reino de Dios está con él. ¿Cuántos quieren caminar con cielos abiertos? ¿Cuántos quieren que en este tiempo, pase lo que pase, haya lo que haya, nosotros caminemos con cielos abiertos y que podamos decir, como dice la palabra, que nuestra angustia Dios nos ha hecho ensanchar? ¿Por qué? Porque tenemos que renovarnos. Dios es un Dios de nuevos comienzos. ¿Cuántos lo saben? Dice la palabra que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, y el ser humano necesita renovarse constantemente. Constantemente necesita ser renovado en su interior. Pero tú y yo, como cristianos, como gente que está conociendo a Dios, con más razón tenemos que renovarnos, tenemos que caminar. Y a mí me llama la atención esto del nuevo comienzo, como lo menciona Isaías en el capítulo 43, versículos 16 al 19. Aquí te pongo en contexto, está hablando de que el Señor sacó al pueblo de Israel de una esclavitud espantosa y hizo milagros en el camino, abrió el mar, hizo muchas cosas. Pero aquí les está diciendo: sí, ok, yo hice todo eso, pero no te quedes solamente con eso,
porque yo voy a hacer algo nuevo, voy a hacer cosas nuevas. ¿Sí? Entonces les está diciendo que Él, a pesar de haber hecho las cosas maravillosas antes, las volverá a hacer. Y nosotros, cuando de repente nos encontramos con que la situación está difícil, empezamos a olvidarnos que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y que la mano de Jehová no se ha cortado para bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Dios sigue estando en el trono, mi amado hermano. No tengamos temor, porque Dios sigue estando en el trono. Y dice la palabra en Isaías, dice: así dice Jehová, el que abre camino en el mar y sendas en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas, porque ahí dice: he aquí, yo hago cosa nueva, pronto va a salir a la luz. ¿No la conocerás? Otra vez dice: abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Él está hablando al pueblo de Israel, pero además de físicamente, también espiritualmente, porque cuando Dios abre camino en el corazón seco de una persona, esta situación de alguna manera ha venido a golpear a la gente del mundo, pero también tristemente ha venido a golpear a la gente de la iglesia. Independientemente de que se hayan enfermado, de que la gente haya enfermado, lo ha golpeado. ¿Cómo? Lo ha golpeado porque de alguna manera comienza a pegarle en su fe y empieza a venir una sequedad, sequedad al corazón. Pero ¿qué dice? Yo voy a abrir ríos, dice, caminos en el desierto y ríos en la soledad. ¿Qué pasa? Nosotros vemos que Dios se va a manifestar más, de una manera más interesante e impresionante en la sociedad por esto que está pasando. ¿Cuántos de nosotros tenemos conocidos que ahora quieren de alguna manera conocer de Dios por esto que está pasando? Ellos no encuentran la salida, no encuentran solución, porque la medicina, que mis respetos para la medicina, pero no hay solución en la sabiduría humana. ¿Por qué? Porque Dios está tratando con un sistema corrupto. Pero a nosotros, los hijos de Dios, aunque estamos en medio de Egipto, Dios nos está protegiendo. ¿Cuántos dicen amén? Dios está trayendo una protección sobre ti y sobre mí. Y es que el sistema está muy corrupto, hay mucho pecado y mucha situación difícil, por eso está permitiendo, pero tú y yo tenemos asegurada la victoria. Esta palabra habla de un comienzo, un nuevo comienzo, una nueva época que tiene que marcar una diferencia en ti y en mí como gente de Dios. Porque el hombre del mundo, la gente del mundo dice que no hay salida, que no hay esperanza, que todo está mal. No hay luz al final del túnel, no hay luz al final del camino. Pero ¿qué es lo que dice el Señor? ¿Sí? Dice: yo haré un camino a través del desierto y crearé ríos en la soledad. La palabra de Dios nos muestra que para nosotros, los hijos de Dios, hay victoria, porque nuestro Dios ya la tuvo para nosotros. Y entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que orar y decirle al Señor: Señor, yo quiero volverme a conectar contigo, porque sé que tú me amas y que tú me anhelas celosamente. Y Él quiere esto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que acercarnos a Él y conocer más de Él. Porque por más que nosotros busquemos soluciones por otro lado, la solución, ¿en dónde está? ¿Dónde tenemos la solución? La tenemos nosotros. El nuevo nacimiento es el que cambia. El nuevo nacimiento es el que nos va a cambiar. Y podremos decir: bueno, pero si yo ya nací de nuevo. Claro, pero tú y yo tenemos que renovarnos día a día con el Señor. Tenemos que ir nuevamente al trono de la gracia. Y cuando las cosas se ponen más difíciles, ¿qué tenemos que hacer? Correr al trono de la gracia, porque ahí nos está esperando el Señor. ¿Cuántos creen esto? Entonces, nosotros vemos que hay una persona que vemos que fue una persona de mucha importancia en la palabra, y es el apóstol Pablo. Él es un hombre, una de las personalidades de los hombres muy referentes para nosotros, y él tuvo que encontrar un nuevo comienzo. Él tuvo que caminar, tuvo que entender qué era esto. Y mira, tú y yo este año tenemos que hacer lo siguiente: tenemos que empezarle a decir: Señor,
Yo quiero tomar decisiones y hábitos que me lleven a conocer más y a ser participante más de tu naturaleza divina. ¿Cuántos lo creen? Gálatas 2:20 dice lo siguiente: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿lo vivo en qué? En la fe en el Hijo de Dios. Todo lo que yo viva ahora lo voy a vivir entendiendo que Cristo es el que gobierna mi vida. ¿Cuántos creen o entienden que Cristo gobierna sus vidas? Amén. Nosotros tenemos que darle el control, pero darle el control no como cuando le damos el control a nuestra esposa o a nuestros hijos, que de repente le damos el control de la tele y cuando no nos gusta el programa se lo quitamos. Así es como a veces le hacemos a Dios. Le damos el control de la vida, pero cuando no nos gusta algo le decimos: ¿sabes qué? Cámbiale de canal, Señor, esto no me gustó. Pero Dios quiere que nosotros vivamos en el poder de su presencia constantemente, experimentando la bendición. Y mira, el día de hoy vamos a estar viendo cómo Saulo de Tarso, ese hombre picudo, gandalla, malo con los cristianos, experimentó un cambio verdadero porque tuvo un encuentro con la gracia, un encuentro con Jesús, no un encuentro con la religión, no un encuentro con una costumbre de ir a la iglesia nada más, un encuentro con Cristo Jesús que lo llevó a conocer realmente al verdadero Dios del cielo, que es el Dios que gobierna la tierra. ¿Cuántos lo creen? Dale un aplauso al Señor si lo crees. Y él se encuentra Saulo de Tarso con el Señor, y él cuando se encuentra tiene una transformación y decide dar 8 pasos y 8 decisiones que vamos a ver el día de hoy. 8 decisiones que si tú y yo las vivimos en este año vamos a tener victoria en todo lo que hagamos. Si nosotros el nuevo comienzo lo ponemos en las manos de Jesús, todos nuestros planes tendrán éxito. Amén. Y la primera decisión que tomó Pablo fue la siguiente. Lo primero que ocurrió fue que él tomó la decisión de orar. Esa fue la primera experiencia, el primer paso que él dio como nuevo convertido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de alguna manera, yo te pongo en contexto, Saulo iba a Damasco a encontrar a los cristianos para hacerles daño. Pero ¿qué fue lo que pasó? Se encuentra con el Señor y lo primero que hace es que cae rendido a los pies del Señor, y el Señor lo lleva a un lugar, a Damasco, pero a un lugar donde él está esperando indicaciones. ¿Pero qué está haciendo? Está orando. Pablo estaba orando. La primera decisión que tomó era que él empezó a orar. Y en Hechos 9, 10 al 11 dice lo siguiente. Hechos 9, 10 al 11 dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Pablo estaba orando. Pablo de alguna manera conocía. Quiero decirte que en ese tiempo no había una persona que conociera más la palabra que él. Él era un hombre letrado completamente, conocedor de la ley, pero no conocía al Dios del cielo. No conocía, no había tenido un encuentro con la gracia. Y cuando tiene un encuentro con la gracia, lo primero que hace, ¿qué es? Orar. Quiero decirte que tú y yo, si no oramos, vamos a sufrir mucho. Tenemos la oportunidad de orar, porque si tú y yo no oramos en el cristianismo, es como si no respiráramos en la vida normal. Espiritualmente, la manera de oxigenar tu espíritu es a través de la oración. Y él está orando. Entonces lo primero que él hace, él está orando. Cuando los discípulos le preguntaron, ¿recuerdan ustedes? Cuando los discípulos le preguntan al Señor Jesús acerca de la oración, ¿qué fue lo que le dijeron? Ellos no les maravillaba tanto los milagros. A ellos pudieron haberles maravillado, pero lo que ellos querían, ellos se dieron cuenta que la fuente de esos milagros provenía de haber pasado tiempo con el Señor en oración. Amén. Entonces tú y yo queremos ver milagros, queremos ver vida sobrenatural, queremos vivir una vida sobrenatural. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que orar. Ahora es difícil orar. ¿Por qué? Porque la carnita nunca quiere. La carnita siempre se resiste a orar, pero el espíritu dice: a la verdad está dispuesto. Y lo primero que hizo fue entonces orar.
pedirle nosotros al Señor que oremos y que la fuente de Él sea en nosotros siempre, todos los días, una constante para estar orando y anhelar conocer al Señor de una manera privada y personal. Amén. El segundo paso que dio fue lleno del Espíritu Santo. Tú y yo tenemos que caminar siendo llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos aquí son llenos del Espíritu Santo? Amén, levanta tu mano. Todos tenemos al Espíritu Santo. Todos, dice la palabra, que Dios nos da el Espíritu por medida. Pero yo tengo que acercarme más a Él para estar siendo llenado de su Espíritu Santo, que venga sobre de mí y entonces pueda yo resistir cualquier situación. Tú y yo no podemos caminar en el mundo y con tantos problemas solos. Por eso Él dijo que nos iba a mandar ¿a quién? Al abogado, al maestro, al consolador, al médico, aquel que me ayuda, aquel que me enseña incluso la palabra, que es el Espíritu Santo. Y en el versículo 15 dice que se le apareció en el camino y le envió, dice, para que recobre la vista y sea lleno del Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que hizo Ananías? Ananías va, lo manda el Señor, le dice: yo no quiero ir porque ese Pablo es gandalla, ese Pablo es picudo, nos hace algo, nos va a querer golpear. Pero ¿qué dijo él? No, él me es un instrumento escogido. Yo ya le he revelado que él va a ir a los gentiles. Ve y ora por él. Cuando él ora, él va y ora por él para que el Espíritu Santo venga sobre de él. Ahora, tú y yo necesitamos tener el Espíritu Santo, a menos, o al menos creer que lo tenemos. Porque muchas veces lo tenemos, pero podemos decir: bueno, pues eso no es para mí. Y la palabra es clara. El Señor, cuando vino el avivamiento grande en el Pentecostés, en Hechos 1:8, Él les dijo que iban a recibir poder cuando viniera sobre de ellos el Espíritu Santo. Imagínate si tú y yo no tenemos poder. ¿Cuántos tenemos poder aquí? Amén, tenemos el poder porque tenemos al Espíritu Santo, pero a veces no lo creemos. A veces pensamos que el Espíritu Santo es para nada más tenerlo ahí. O sea, ok, sí es bonito, pero no entiendo que tengo el poder, porque dice ahí: recibirás poder y me serás testigo en todo Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los últimos lugares de la tierra. Y esta palabra testigo es una palabra tremenda porque significa mártir. Imagínate, nosotros vamos a sufrir, pero teniendo al Espíritu Santo, ¿qué pasa? Podremos caminar en este valle de sombra de muerte, dice la palabra, y no temeremos mal alguno, porque Jehová está ¿con quién? Contigo y conmigo. Dale un aplauso al Señor. La tercera decisión que tomó fue que se bautizó. Dice Hechos 9:18: al instante algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Nosotros sabemos que el bautismo significa una decisión pública de un cambio de vida. Una persona me decía en una ocasión: oiga, ya tengo ganas de bautizarme porque no he podido dejar de fumar. Y yo sé que al llegar a las aguas ahí se me va a quitar. Entonces yo le dije: hey, las aguas no te van a quitar eso. Lo que te va a quitar eso es el Espíritu Santo y tu decisión de dejar lo malo. Entonces, ¿cómo me bautizo diariamente? Decidiendo dejar de hacer lo malo, pidiéndole a Dios que me ayude. Mira, tú y yo tenemos una naturaleza caída, pero redimida por el Santo Espíritu de Dios. Amén. Y la sangre de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Decidir diariamente caminar haciendo lo que Cristo hacía. Romanos 6:3-4 dice que en la Nueva Traducción Viviente, si la tienes por ahí, bro, Romanos 6:3-4 dice: ¿o acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y así como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora también podremos andar tú y yo en una vida nueva. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer primero? Orar, ser lleno del Espíritu Santo, bautizarme. Y la cuarta decisión que tomó el apóstol Pablo
Fue una decisión muy importante, porque en este tiempo esa decisión es una decisión que ha tenido se ha levantado mucha oposición para que la gente se congregue. Él decidió congregarse. Quiero decirte que hay estadísticas. Nosotros los mexicanos no somos muy para estadísticas, pero los Estados Unidos hacen estadísticas, y hay un 70%, dice, de la gente cristiana de las iglesias que ha dejado de asistir a las iglesias y están a 2 segundos de dejar su fe. Qué tremendo, porque dice la palabra también que en el último tiempo la gente apostataría de su fe. Tú y yo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que el apóstol Pablo hizo. Él dice que él inmediatamente fue a ver a los creyentes. ¿Y sabes qué pasaba ahí? A él no lo querían. No como a veces nosotros de repente, híjole, no me vio bien el pastor, no me saludó. A él no lo querían definitivamente. No lo querían sentar. ¿Por qué? Porque había sido un gandalla, había tenido una naturaleza mala, había sido picudo, ¿verdad? Había estado en contra de las cosas de Dios. Pero imagínate, si tú y yo dejamos de asistir a la iglesia, dice nuestro pastor Benjamín, mucho dice esto, que el enemigo te saca, te seca y luego te mata. Es tremendo, pero este tiempo la iglesia está experimentando una guerra tremenda, porque el enemigo, Satanás, piensa que nos va a apagar así, pero la iglesia está avanzando. ¿Cuántos dicen amén? Tú y yo sabemos que la palabra dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Luego, si yo me voy de la iglesia, ¿qué es lo que estoy haciendo? Me estoy separando del cuerpo, pero también me estoy separando de la cabeza. Y entonces, ¿cómo vivo? Empiezo a tener problemas en mi vida. Entonces es importante cómo él se une a la iglesia. Y Mateo 16, 18, 19 dice lo siguiente: el Señor les preguntó, ¿quiénes dicen los hombres que yo soy? Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y él dijo algo tremendo que tenemos que considerar muy fuerte tú y yo. Le dijo, ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y luego dice inmediatamente después, y el poder de la muerte no la conquistará. En otra versión dice, el poder del Hades, el poder del infierno no la conquistará. ¿A quién? A la iglesia unida. Cuando tú te vas, cuando tú te alejas de la iglesia, ¿qué pasa? El enemigo sabe que andas solito, el enemigo sabe que andas herido. Hoy tenemos que tener cuidado con los protocolos, que realmente tenemos una bendición porque tenemos una iglesia abierta. Pero yo te digo, no dejes de congregarte, no dejes de buscar de Dios, aún ahí en el internet. No dejes de buscar acercarte, porque Él fue lo que hizo en ese nuevo comienzo también, el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo decidió tener una vida espiritual buena. ¿Y qué vida espiritual? Amén. La quinta decisión fue que predicó. Fue a predicar de Jesús, fue a testificar de Jesús. Un día dijo el apóstol Isidro que nosotros tenemos la 50% de la bendición cuando recibimos a Cristo, claro, metafóricamente hablando, y el otro 50% cuando empezamos a compartir de Él, porque dice la palabra que es más bienaventurado que dar que recibir. Cuando tú y yo le hablamos a alguien de Cristo, cuando ahorita viene la gente y te dice, oye, hay una persona que está enferma, tengo miedo de que me vaya yo a morir, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hablarle de Cristo, ¿sí? No le vas a decir, mira, Sputnik te ama, o ¿cómo se llama la vacuna? La vacuna Sputnik, o ¿cómo? No le vas a decir, mira, la Rusia te ama, ¿verdad que no? Le vamos a decir, Jesús te ama y ya pagó por ti, amén. Entonces es bueno, yo digo, es bueno, la ciencia es buena, yo siempre estoy de acuerdo en eso, pero tenemos que hablar de Cristo y tenemos que manifestar lo que Cristo ha hecho en ti y ha hecho en ¿qué? En mí, amén. Y entonces él, dice la palabra que él, en el versículo 20, que él predicaba a Cristo en las sinagogas. Y lo hermoso era que cuando él predicaba, en el versículo 22, adelante ahí en Hechos 9:22, dice que su predicación era más poderosa. Y los judíos no podían refutar ya esa situación, ya no podían. Ahora él predicaba en la sinagoga. ¿Cómo va a predicar a la sinagoga si en la sinagoga se habla de Dios? Sí, pero se hablaba de un Dios que no creía en Jesús. Se hablaba de un Dios que, aunque es el verdadero, no creían en Jesús. No creían en que realmente Jesús era el Hijo de Dios. Y la sexta decisión es que también aprendió a superar adversidades. ¿Cuántos saben lo que le pasó al apóstol Pablo? Al apóstol Pablo no le fue tan bien. Si algo
le debía al Señor, dice, con esto te lo pago, ¿no? Como luego dicen por ahí. Le dieron varios azotes, le dieron sabroso, pero realmente él siempre aprendió a superar adversidades. Y tú y yo es lo que tenemos que hacer, aprender a superar las adversidades. El Salmo 18:17 dice que Dios me rescató de mis enemigos que eran demasiado fuertes para mí. ¿Cuántos tienen a veces un problema que pensamos que no podemos salir de él? Pero el problema es grande para ti o para mí, pero para tu Dios es grande, ¿verdad que no? Nosotros tenemos un Dios que es más grande que cualquier problema. Dice, me rescató de mis enemigos. Y el Salmo 34:4 dice, busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Hay un enemigo muy fuerte ahorita para cada uno de nosotros y para la gente en el mundo también, y es el temor. Científicamente y médicamente está comprobado que cuando una persona tiene temor, le baja a un 30% su sistema inmunológico. Y entonces el chacalillo ese que anda ahí, ¿qué es lo que hace? Entra. ¿Por qué? Porque tuviste temor. Tienes que tener cuidado, pero no tengas temor. Y entonces cuando tengo temor, el Señor me dice en la palabra, 365 veces comprobado en la Biblia, dice no temas. Diariamente te dice no temas. ¿Por qué? Porque sabe que vas a temer, pero sabe que te lo tenemos a Él, y que cuando no tenemos temor, todo aquello va a huir en el nombre de Jesús. Amén. Séptima decisión, caminar de acuerdo a la palabra de Dios. Pase por favor, quiero pedir que pase por favor el grupo de alabanza. La séptima decisión es caminar de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Significa qué? Significa estar de acuerdo con lo que dice la Escritura. Tú y yo podemos leer la palabra, podemos conocer la palabra, pero no estar de acuerdo con lo que dice. Yo siempre he dicho, hay un periodista muy famoso, se viste de payaso, que él mucho cita la palabra, pero la cita porque la conoce de una manera intelectual, la conoce como literatura. Muchos lo deben de conocer, el Broso. Pero él no conoce la palabra, y él es un hombre del mundo. Pero desafortunadamente muchas veces en la iglesia estamos conociendo la palabra, pero no estamos de acuerdo con lo que dice la palabra. Porque de repente las cosas de la palabra para nosotros mismos como cristianos nos resultan absurdas. ¿Cómo es posible que alguien le preguntó al Señor, le dijo al Señor que se había acabado el vino, y Él manda que llenen las tinajas de agua? Hay cosas que a veces nos manda la palabra que no tienen sentido para ti, para mí, pero para Dios tienen sentido. Y como Él tiene el control, Él sabe lo que hace. Y cuando yo camino de acuerdo a la palabra, yo lo voy a hacer así. Hay una historia en el libro de Números 13 y 14, lo lees en tu casa por cuestión del tiempo. Dice que envió a 12 espías a conocer la tierra. Los 12 espías llegaron y trajeron un reporte de allá. Y quiero decirte que el reporte que trajeron fue que ese lugar era un lugar bueno. Los 12 dijeron que era un buen lugar, pero la diferencia entre Josué y Caleb y los otros 10 es que los otros no creían que Dios tenía el poder para darles esa tierra, porque decía, ¿sabes qué? Hay gigantes que nos van a comer. Y los otros, su perspectiva fue diferente, porque tenían un Dios que no miente, un Dios que va delante de ellos, va delante de ti y a darte la victoria cada día. Entonces, cuando tú y yo caminamos de acuerdo a la palabra de Dios, las bendiciones nos van a alcanzar. Amén. Dice Deuteronomio 28:2, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, si oyeres, pero no solamente oyeres, como a veces nos oyen los hijos, levanta la ropa y nomás no nos oyen, o nomás nos oyen pero no nos escuchan. Pero cuando escucho, pongo por obra. Y dice también, estas bendiciones te alcanzarán, te van a caer encima literalmente. Amén. Dice
Y el punto número 8, la octava decisión: mantenerse fiel al llamado. ¿Cuántos aquí son llamados por Dios? ¿Cuántos sienten que tienen un llamado de Dios? Levanta tu mano. Fíjate que la fidelidad es permanecer en el lugar a pesar de todo. Hay dos cosas que van muy de la mano: fidelidad y lealtad. Pero a veces se puede ser fiel y no ser leal, como Judas. Judas permaneció, pero no fue leal. Pero tú y yo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer lo que el apóstol Pablo hizo. El apóstol Pablo, con todo lo que pasó, él pudo haber dicho: caramba, yo soy hebreo de hebreos, por cuanto a la ley fariseo, un picudo. En ese tiempo, creo que doctorados, el más alto nivel que hay ahora, no recuerdo cuál es, creo que el doctorado, pero aparte el honoris causa, creo. Imagínate, él tenía todo. Pero ¿qué decidió? Por el encuentro que tuvo con la gracia, decidió mejor poner su vida a los pies de Jesús. Y dijo en Filipenses 3:13-14, dijo lo siguiente: hermanos, yo mismo pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Quiero decirte, mi amado hermano, mi amada hermana, el reino es más alto que nuestras prioridades. El reino tiene que ser mayor que mis necesidades y mis prioridades. Amén. Tú y yo tenemos que ser fieles al llamado, porque Dios nos ama. Dios nos ama tanto que derramó su vida por ti y por mí. Y quiero decirte que Él no miente. Si Él te llamó, Él te va a bendecir. Si Él te llamó, Él se va a encargar de sustentarte. Tavo mía, si Él los llamó, Él se va a encargar, hijos, de sustentarles. Manténganse fieles al llamado. Perdón, amados, que me haya emocionado, pero quiero decirles que no hay cosa más hermosa que servir al Señor. No hay cosa más hermosa que estar a los pies de Cristo. Y cuando estás a los pies de Cristo, entiendes que no importa lo que venga para ti y para mí. Tenemos un llamado de ir y hacer discípulos a las naciones y enseñarles que hay solución, que hay Cristo que ama, que bendice, que hay un Cristo que está dolido porque la gente no lo conoce. Pero ¿quién es el que va a ir? Tú y yo. Amén. Y sí, quizá llegué a las lágrimas, pero tenemos que estar contentos y alegres, porque tú y yo somos privilegiados, porque somos hijos del Rey. Amén. Ponte de pie, por favor, y vamos a adorar al que resucitó, a Jesús. Adórale, cierra tus ojos. La luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Cristo nuestro Dios. Oh, el vencedor que a la diestra está. Ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Cristo nuestro Dios.
Cierra tus ojos y pon la mano en tu corazón. Vamos a orar. Dile: Padre, dame un nuevo comienzo. Ayúdame a avanzar, Señor, diariamente agradándote. Perdóname, Señor, perdónanos si te hemos ofendido, si fuimos rebeldes. Pero hoy queremos comenzar este año dejando atrás lo que ya pasó, aquellos errores que tuvimos, aquellas cosas que nos hicieron perder tu presencia. Hoy decidimos, si tú lo crees conmigo, levanta tu mano, abrir la puerta de nuestro corazón al Espíritu Santo para que nos dé una vida nueva y un nuevo comienzo. Necesitamos comenzar otra vez, Señor. Necesitamos vivir una vida diferente a la que vivimos el año pasado. Necesitamos vivir un nuevo comienzo. Y haz conmigo, Señor, eso que tú hiciste con Pablo, Señor, que cambiaste su corazón porque llenaste de amor su vida y de revelación. Te damos gracias, Padre, y hoy reconocemos que este nuevo comienzo es para ti, y te damos a ti la gloria y la honra, y ponemos todo nuestro año en tus manos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén.